¿Qué tal, mis queridos herejes ilustrados? Bienvenidos a Soy Salmón, el canal donde desmenuzamos la historia para encontrarle el hueso, y a veces hasta el tuétano. Hoy vamos a husmear en un rincón poco sobado de la historia diplomática latinoamericana, un romance fallido, un coqueteo con más tropiezos que caricias, la relación entre México y Brasil, allá por los albores de sus independencias, entre 1822 y 1867. Y es que, ¿quién carajos iba a decir que estos dos gigantes, México en el norte y Brasil en el sur, destinados a ser grandiosos y respetables cada uno en su pedazo de continente, como profetizaba el mismísimo Lucas Alamán por allá de 1830, iban a tener más enredos que telenovela brasileña para apenas conocerse? Manuel Eduardo de Gorostiza, nuestro encargado de negocios en Londres, ya se lo preguntaba en 1829. ¿Quién puede negar que el Brasil y México no están hechos para conocerse bien y para entenderse? Pues parece que la historia, esa vieja cabrona, tenía otros planes. Imagínense el panorama. Dos naciones recién paridas, buscando a tientas su lugar en el mundo. México tras su breve y fallido experimento imperial con Iturbide, y Brasil, que se aventó la puntada de independizarse con un emperador portugués en el trono, Pedro I, un tipo más europeo que el mole poblano. Este Pedro I, con su corte de consejeros lusitanos, andaba más preocupado por los chismes dinásticos del viejo continente que por hermanarse con las nacientes repúblicas americanas. Normal, ¿no? La sangre llama. Los primeros contactos formales, si se les puede llamar así, fueron un intercambio de notitas en Londres, allá por 1825, donde México, muy mono él, reconoció la independencia del imperio brasileño, siendo el segundo país en hacerlo después de los gringos. Pero de ahí a entablar relaciones serias, pasaron años y un montón de gracias, pero no tengo instrucciones. Y eso que México también tuvo su imperio efímero, pero ni así le hicieron mucho caso los brasileños al principio. Es que Brasil, con su Pedro I, un monarca europeo en toda regla, miraba con recelo a sus vecinos republicanos. Y no era para menos. El ambiente estaba caldeado con ideas democráticas que a los oídos imperiales sonaban a pura subversión. Nuestro enviado en Londres, José Mariano Michelena, un tipazo de opiniones exaltadas, y todo dedicado a la democracia según los brasileños, intentó tejer alianzas, proponiendo una unión de las nuevas naciones para que Inglaterra, la potencia de la época, nos reconociera en bloque. Incluso sugirió una alianza naval entre Brasil, Colombia y México para espantar cualquier intento de reconquista europea. Pero los brasileños, muy finos ellos, aunque aceptaban en principio, siempre salían con que no tenían poderes o necesitaban pedir instrucciones. La cosa es que Brasil, con un príncipe de la casa reinante portuguesa en el trono, se sentía menos urgido de estas alianzas americanas. El fantasma de la restauración monárquica europea les preocupaba menos. En cambio, México y las otras repúblicas veían con desconfianza a ese imperio plantado en medio de un continente que hervía de republicanismo. Temían, y con razón, que sirviera de cabeza de playa para los planes restauradores de las monarquías coloniales. Y luego estaba el billete, siempre el maldito dinero. Los círculos financieros europeos, esos buitres, ya empezaban a meter a todas las naciones iberoamericanas en el mismo saco de riesgo. Si a uno le iba mal, arrastraban la deuda de los demás. El fusilamiento de Iturbide, por ejemplo, calmó los mercados y subió el precio de los bonos mexicanos. Y de rebote, los de los demás estados de América, porque los negociantes no hacían distinción alguna. Pero volvamos a los coqueteos. En 1829, Gorostiza insistía desde Londres. ¿Quién puede negar que Brasil y México no están hechos para conocerse bien y para entenderse? Proponía un tratado de amistad y comercio sobre la base de la más absoluta reciprocidad.
La respuesta brasileña fue la misma de siempre. Déjeme consultarlo con mi gobierno. Aunque esta vez parece que los sinsabores con algunos gabinetes europeos convencieron al emperador Pedro de la necesidad que tiene de americanizarse más y más. ¡Aleluya! Pero, ¡oh sorpresa! Nuevo obstáculo. Mucha distancia y poco dinero. México, con las arcas vacías, no podía mandar un emisario a la lejana Río de Janeiro. Lucas Alamán se quejaba de la tanta distancia y tan pocos medios de comunicación. Y aquí entra otro actor clave en esta tragicomedia, Estados Unidos. A partir de 1831, las negociaciones se trasladaron a Washington. Y claro, la sombra del tío Sam lo cambió todo. México, ya con pleitos con los gringos que amenazaban con guerra, veía en Brasil un posible aliado. Brasil, en cambio, buscaba amistad con los anglosajones y veía las propuestas mexicanas como un intento de meterlo en sus broncas. José de Araujo Ribeiro, el plenipotenciario brasileño en Washington, lo dijo clarito. A Brasil no le convenían las guerras, y México estaba todavía muy verde en política externa. Pero tampoco era cosa de despreciar la amistad mexicana, porque México, por su posición geográfica, está destinado a ser el aliado natural de Brasil. Pura geopolítica de la buena. Punto. Ambos países se reconocían mutuamente un liderazgo regional. Brasil en el sur por su estabilidad y México en el norte por los elementos que para ello reúne. Pero también existía esa desconfianza republicana mexicana hacia un imperio encabezado por un príncipe portugués, temiendo que la corte imperial en Río fuera un nido de diplomáticos y agentes europeos conspirando para extinguir las repúblicas de América y levantar monarquías sobre sus escombros. ¿Paranoia o previsión? Ustedes dirán. Y como si fuera poco, la insustancialidad comercial. Araujo Ribeiro admitía que mientras México podía ofrecer oro y plata, Brasil no tenía mucho que México no produjera ya. Así que el tratado de comercio era más bien un tratado de amistad para acercar intereses políticos. La gran ventaja, según él, era que la distancia entre ambos garantizaba la ausencia de conflictos fronterizos. ¡Qué consuelo! Así, antes de terminar la primera década de independencias, ya estaban sobre la mesa todos los ingredientes del desmadre. Distancia, falta de lana, la sombra de Estados Unidos, el mutuo reconocimiento de un liderazgo regional que más que unir, separaba, y economías competitivas, no complementarias. La abdicación de Pedro I en 1831 y el ascenso de un gobierno brasileño más nacional parecieron abrir una nueva puerta. Brasil, ahora sí, se separaba de Portugal y buscaba deshacer su imagen absolutista. Se reiteró el nombramiento de un encargado de negocios para México y México nombró a Juan de Dios Cañedo como enviado a varias repúblicas sudamericanas, incluyendo Brasil. Pero Cañedo, por azares del destino y la falta de barcos, terminó en Lima y nunca llegó a Río. Mientras tanto, salieron a la luz unas instrucciones secretas para el Marqués de Santo Amaro de 1830, donde el antiguo ministro de Pedro I proponía ni más ni menos que establecer monarquías constitucionales en las antiguas colonias españolas para pacificarlas. Tómala. El nuevo gobierno brasileño se deslindó rapidito, culpando al equívoco comportamiento del exemperador y reafirmando la simpatía entre los corazones americanos más allá de las formas de gobierno. México, por su parte, con la bronca de Texas creciendo y Estados Unidos metiendo su cuchara, seguía buscando una alianza continental. Las instrucciones para Cañedo eran claras: formar un sistema general americano que excluyera a gringos e ingleses. E incluso se planteaba que el parentesco del emperador de Brasil con las casas reales europeas podría ayudar a conseguir el reconocimiento de la independencia mexicana por Austria o España. Una verdadera jugada de ajedrez diplomático. En 1833 llegó a México el primer encargado de negocios de Brasil, Duarte da Ponte Ribeiro, un diplomático experimentado.
Sus informes desde un México convulso son una joya. Toda esta república está hoy en revolución, pero su misión terminó pronto, en 1835. Y así, entre ires y venires, nombramientos fallidos y misiones truncas, pasaron los años. Hubo un nuevo intento en 1842 con Manuel Crescencio Rejón, enviado mexicano a toda América Central y del Sur, Brasil incluido. Las instrucciones, casi un copy-paste de las de Cañedo 10 años antes, la urgencia de una asamblea americana. Pero persistía la duda sobre si invitar a Brasil, por aquello de no ser una excolonia española y no abrirle la puerta a los gringos. Al final, la legación de Rejón fue suprimida en 1843 por falta de presupuesto y porque, según decían, ya se había adelantado el objeto de su misión. Y luego el esperpento, el interludio de Maximiliano. Las relaciones entre la corte de Río de Janeiro y el archiduque austriaco nunca fueron un lecho de rosas. Pedro II, primo de Maximiliano, se vio medio obligado a reconocerlo por etiqueta familiar. Pero el gobierno brasileño nunca estuvo cómodo. Les daba alas a quienes acusaban a Brasil de querer extender regímenes monárquicos por América. El enviado de Maximiliano, Pedro Escandón, tuvo una recepción más fría que velorio de suegra en Río, ninguneado por otros diplomáticos americanos y enfrentando la antipatía y disgusto de los partidos políticos brasileños. Escandón, harto de la inútil y costosa misión, pidió su regreso, sugiriendo que un simple cónsul bastaría para que tremole el pabellón del Imperio Mexicano en Brasil. El gobierno de Maximiliano, por supuesto, no quería rebajar el nivel de su representación, pero la frialdad brasileña era palpable. El Parlamento brasileño bloqueó el envío de un plenipotenciario a México y la prensa oficial silenció los actos relacionados con el archiduque. Berruecos, secretario de Escandón, se quejaba de las descortesías y observaba cómo Brasil, metido en la desastrosa guerra de Paraguay y cada vez más dependiente del café vendido a Estados Unidos, se convertía en satélite de los gringos en la política continental. Finalmente, en 1866, Berruecos se retiró, interrumpiendo las relaciones. Tras la caída de Maximiliano en 1867, los brasileños se apresuraron a decirle a Matías Romero, nuestro embajador en Washington, que siempre habían visto con reserva al gobierno usurpador y que la recepción a Escandón había sido meramente protocolaria, casi a regañadientes. Las relaciones se suspendieron de facto hasta 1890. Con la nueva República Brasileña. El descontento mexicano era grande. Así que ya lo ven, mis queridos salmones ilustrados. Estos cortejos entre México y Brasil, llenos de desconfianza, rivalidad disfrazada de liderazgo compartido, y la omnipresente sombra del vecino del norte, tejieron una historia compleja. El imperio contra las repúblicas, la esclavitud en Brasil, curiosamente poco mencionada por los republicanos como factor de rechazo, y los orígenes no españoles del gigante sudamericano fueron siempre piedras en el zapato. Una historia de desencuentros que quizás todavía resuena en la forma en que estos dos polosos se miran, a veces de reojo, en el gran tablero latinoamericano. Pero esa, queridos míos, es otra historia, para otro trago de este Soy Salmón. No le cambien.